Hola, buenos días, chicas, chicos. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Melissa Galeana. Yo el día de hoy les voy a estar presentando un poco de mi trabajo de tesis, que en sí es un trabajo de intervención. Es un trabajo de investigación e intervención en el que se intenta proporcionar una propuesta de solución a una problemática determinada. Entonces no es nada más como una investigación tradicional en la que se describen como algún fenómeno o algo así, sino también se intenta incidir un poco más, ¿no? Que bueno, ya desde el hecho de que vayas a campo estás interviniendo, pero pues un poco más en estricto sentido de la palabra, ¿no? Entonces, pues este título es La lucha indígena femenina de la autogestión coapeña. Las coapeñas son estas mujeres, ella es una del grupo con el que trabajo, con el que colaboro, y les voy a contextualizar un poquito. Entonces, ¿en dónde nos desarrollamos? Nos desarrollamos en Santa María Coapan. Es una población en el estado de Puebla, en México. Yo soy mexicana. La comunidad se desarrolla en una región de ascendencia náhua, es decir, es un pueblo originario, y las sujetas se dedican a la producción y elaboración de productos hechos a base del maíz. Entonces, estos son las tortillas y tacos, antojitos mexicanos, como cualquier tipo de alimento a base del maíz. Me gustaría presentarles un par de videitos rapidísimos, como para que conozcan un poco de este quehacer. Desde el proceso de la nixtamalización, que sé que aquí el maíz no es tan utilizado, es más el trigo, aquí en Chile, y no se ve. No se ve en el pero sí se ve en el internet. Sí, ahí sí. ¿Le podría? No, claro. Entonces, no, es que sabes que pues, como este es PDF, lo de tener que ver desde mi lado. Va. Entonces, esto es como el proceso que se lleva a cabo, que es la elaboración de la masa a base de maíz, ¿no? No sé si alguien ahí me podría decir si se escucha el video o no se escucha. No lo sé, No sé, chicas, Moni, ¿se escucha? Bueno, igual si no se escucha, darle vuelta entre dos para arrancarlo. Se arrancaba y aquí ellos están explicando ellos explican cómo antes, ahora ya es por medio del molino, pero antes esta producción era, las mujeres se acuclillaban, se inclinaban sobre las rodillas y sobre este metate, que es como una pieza de piedra en la que se molía para hacer la masa, ¿no? Entonces después se tortean, que es esto que nada preparada como tortillas, con mi metate y mi metlapil. Ahí es como ella lo describe, ¿no? Dale. Mejor que yo. Ajá, no, ahora pues fuera más fácil. Ahora fuera prensa. Claro, ahí ahora con prensa, dicen ellos, que ahora se hace con prensa, ¿no? Y ya la tiran al comal. Eso es un poco de lo que hacen las tortillas. Y lo que hacen las taqueras, que son el grupo con el que yo colaboro, son alimentos hechos a base de esa tortilla. Son estos alimentos.
de variedad. pechuga igual deshebrada, eso le decimos taquitos de pollo enchiladas. Aquí están las enchiladitas. Ah, enchiladas o Tacos, moladas. Exactamente. También tenemos taquitos de enchiladas, carne, pero es lentejitas. carne Yo sé que de esto no pechuga tiene igual ningún sentido deshebrada, para eso le ustedes porque decimos no saben taquitos de qué pollo es suave. cada una. Taquitos de Pero pollo bueno, suave. son Exactamente, con alimentos una o hechos dos a base tortillas a como de guste una el tortilla cliente. de maíz, ¿no? Ok, muy bien, pues Pueden vean ser amigos, fritos, todo lo que se puede comer y blancos, degustar aquí en Tehuacán, acompañados con Puebla, queso, crema, México. Esos son los sabores que tiene aquí etcétera. Tehuacán Entonces, esto es y a lo pues que se es una dedican estas verdadera mujeres. delicia. Las Aquí tenemos una nombradas amiga que ya comió. Amiga, esto es a ¿qué lo fue lo que que pediste para comer? se dedican, ¿vale? A esta venta. Entonces, ya con esta contextualización pequeña, me gustaría dirigirme a lo que la problemática principal, ¿no? Este es un colectivo femenino de resistencia en pro de sus derechos laborales, económicos y culturales. Entonces, en este quehacer que ellas realizan, que es el de la producción de sus productos y la venta de los mismos, ellas se han topado con la criminalización del mismo. Entonces, vamos a pasar a una línea del tiempo en la que yo más o menos aquí relato cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Por ejemplo, a raíz de 2017, el gobierno de la entonces presidenta Ernestina Hernández las manda a retirar de sus territorios. Ellas trabajan en las inmediaciones del mercado principal de la ciudad y las retiran porque los primeros cuadrantes de la ciudad se denominan ahora como centro histórico. Entonces, pues ellas al desarrollarse en un medio semiambulante son desalojadas. A raíz de esto se dan muchos enfrentamientos multifactoriales en cuestiones de violencia. Entonces tenemos violencias físicas, psicológicas, verbales incluso de índole sexual. En 2018 es en el que se da la viralización de uno de los enfrentamientos más fuertes, en el que se da el arresto arbitrario a 6 mujeres. Y bueno, a partir de 2017 hasta 2019 ya regresan a este ambulantaje. Anteriormente ya contaban con mesas, sillas, con todo el inmobiliario para poder desarrollarse como de manera pues, más cómoda, tanto para ellas como para su clientela. Y fue ya hasta 2019 que se hace la formación oficial del grupo de 16 mujeres para promover un juicio de amparo. Este juicio de amparo busca dignificar este trabajo por medio del argumento de que ellas están desarrollando una labor cultural. Entonces, por medio de los usos y costumbres mexicanos en la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, ya fue en 2020 que logran una sentencia aprobatoria a su favor, pero pues a pesar de que fue una batalla así ganada, una gran batalla ganada, el ayuntamiento local de la ciudad pues no hace caso omiso de esta sentencia a su favor y siguen por ahí algunos enfrentamientos, siguen desalojándolas o quitándole sus productos incluso, ¿no? Me gustaría mencionar que los créditos de estas fotografías son de un colaborador fotógrafo, su nombre es Carlos Castro. Y bueno, metiéndonos ya un poco más, ya que las contextualicé y todo esto, me gustaría platicarles un poco más de la metodología que se ha utilizado a lo largo de esta investigación e intervención, que fue el análisis en primera instancia de documentos, tanto en línea como hemerográficos de la ciudad de Tehuacán, pues para conocer el contexto, la población en sí, aunque fue mínima, ¿no? Realmente hay muy poca producción científica o de literatura acerca de la población de Santa María Coapan, lo cual también fue un aliciente para hacer este trabajo, ¿no? Como que quede precedente de la caracterización de estas mujeres.
Ya después, pues se da una observación participante. Fui yo presencialmente al mercado, ahí estuve platicando con ellas. Sí, es un poco difícil el primer acercamiento a la población cuando no tienes esta figura como de una portera, por así decirlo, que es la figura que te va a abrir la puerta, literal, ¿no? A la población, que te va a presentar, te va a decir, mira, ella es Melissa, ella viene de la universidad, viene a hacer una investigación, va a estar trabajando con nosotras, nos va a hacer unas preguntas, ¿están de acuerdo? Si no, vale, se pueden tomar fotos, se puede grabar, no, sí, dependiendo de lo que ellas decidan. Siempre creo que es muy importante, ya lo voy a platicar más adelante, pues este tema de la ética, ¿no? Y una brújula moral que tienes que tener con las sujetas involucradas. Se hicieron entrevistas semiestructuradas y grupos de discusiones. La mayoría del trabajo fue desarrollado en grupos de discusión. La metodología, pues claro, fue enteramente cualitativa, no hice ningún método cuantitativo porque no creí que fuera como tan necesario para los intereses académicos de esta producción, ¿no? Fue claro la investigación acción participativa y se retomaron algunas herramientas de la educación popular también. Me gustaría pasar a este esquemita en el que más o menos demuestro yo aquí las etapas de la investigación incidencia, ¿no? Incidencia e intervención, es lo mismo para estos fines. Primero fue la contextualización, como les decía, por la observación participante, algunas entrevistas como semiestructuradas, exploratorias con la población. Se delimita el territorio, es decir, aquí fue el mercado principal de la ciudad de Tehuacán y la identificación de la problemática. Entonces yo al principio yo llevaba de que yo quería hacer un trabajo que se dirigiera sobre la línea de la economía feminista, es decir, como todo este tema de las dobles, triples jornadas laborales de las mujeres, el trabajo llamado reproductivo que desarrollamos, como es el trabajo de cuidados o de labores domésticas, pero ya hablando con ellas, fue como esas cachetadas de la realidad que te da el ya dirigirte con las actoras, que ellas era como de, bueno, sí, sí está eso, y más o menos lo identificamos como un pequeño problema, pero en sí nuestro problema es ¿no? Esto es lo que nosotras estamos resolviendo ahorita, en lo que están todas nuestras energías, y esto es lo importante para nosotras. Entonces, a raíz de eso fue mi primer semestre de la maestría. Entonces, a raíz de eso yo cambié toda pues todo el protocolo de investigación que yo ya tenía planeado y me dirigí específicamente a esto, que fue también valioso no solo para mí, porque es sumamente interesante, sino también para ellas, ¿no? Porque claro, es algo que a ellas les interesa y que las trastoca en su día a día. Entonces se seleccionan las sujetas, decido con quién trabajar, que es este grupo autogestivo de mujeres, porque el resto de las mujeres coapeñas que se desarrollan en el mercado no están organizadas como tal. Ellas venden individualmente y si las quitan, bueno, ya las quitaron. Pero este grupo en específico es el único que tiene este juicio de amparo, que ya tiene su resolutivo jurídico y que tiene reuniones cada determinado tiempo, que tiene sus protocolos de seguridad, todo esto, ¿no? Entonces, hacia eso va dirigido el tema de la autogestión que ellas han desarrollado a lo largo de estos últimos 4 años. Posteriormente se hizo la profundización de la problemática, hicimos un mapa de actores y un árbol de problemas, en el que esto con el fin de tener el mismo piso de cuál es la problemática y por qué se da y cuáles son las consecuencias del mismo. Y la contextualización del proceso de resistencia que llevan recorrido, ¿no? Este recorrido histórico y situado de sus procesos. Ya
ya como últimos actividades que hicimos fue la incorporación de las actoras clave, en este caso la Red Nacional de Abogadas Indígenas, las cuales nos ayudaron ahí con un par de talleres que se dieron y la solidificación de la agrupación por medio de un nombramiento. Ellas no tenían un nombre como tal, como grupo, entonces hicimos ahí un tallercito, una charla para nombrarse. Que salió un nombre muy bonito que es Yolotliagole, que en el náhuatl de la región, el idioma de esta región, significa corazón de maíz. Entonces, por ahí. Y bueno, me gustaría quedarme un poquito en esta parte que es el proceso, que es creo que también parte de interés para ustedes también de todo el proceso que me ha llevado el hacer la investigación e intervención, ¿no? Que es, como ya les platicaba, para empezar, elegir un tema de investigación, ¿no? Que es, tú llegas aspirando a hacer una investigación, a un posgrado, y llegas con tu tema de interés. Eso sí, a lo mejor no conoces tanto como la población. Si ya llevas un recorrido trabajado con la población, claro que vas a llegar ya con un proyecto ya definido y delimitado a raíz de las voces de las y los actores, ¿no? Pero si no es tu caso, como fue el mío, pues claro que eso va a llevar todo un proceso de conocerlas y de preguntarles. O sea, tienes que llegar y preguntarles cuál es la principal problemática, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? Yo estoy a su disposición, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que les gustaría dirigirse? Entonces, aquí viene la conciliación entre los intereses académicos y los de la comunidad. ¿Cuáles son mis intereses académicos? Quiero sacar papers, quiero sacar esta tesis para después hacer un doctorado, o quiero dedicarme ya de lleno a la investigación. ¿Y cuáles son los intereses de la comunidad? Porque también yo puedo venir con una escuela a lo mejor muy teórica, como lo vi con algunos compañeros, por ejemplo, de que no, la sociología y acá, y quiero ver tales teorías y como todo muy teórico, y que al final de cuentas tú ibas con la comunidad y la comunidad, para empezar, ni te entendía y al final ni le interesaba, ¿no? Era como, a ver, me vienes hablando con términos súper rebuscados, con términos que la mayoría de la gente no va a comprender y que al final de cuentas a la comunidad no le va a acabar sirviendo, ¿no? Entonces, el propósito de mi intervención al menos, o de la que yo desarrollé, fue eso, como hacer algo que le sirviera a la gente, ¿no? Que no quedara nada más en un papel, que sí es importante que quede escrito esto, pero para mí más importancia, pues, el que hacer con la población, ¿no? Entonces, aquí viene también parte de la honestidad contra la ambición, porque yo decía, no, es que yo casi que quiero sacar una política pública y así, y ya, mis directoras también de tesis fueron como, a ver, tranquilízate, vamos a ver cómo que vamos viendo qué es lo que se puede hacer dentro de tus posibilidades y tus recursos, porque también, pues una maestría es de 2 años, ¿no? En México es de 2 años, entonces no te alcanza la vida para todo lo que quieres hacer a veces, ¿no? Entonces eso es como la ambición y la realidad. Y claro, la responsabilidad ética y el compromiso que debes de tener también con las actoras, ¿no? Como les decía, el preguntar siempre antes. Una compañera, una muy buena compañera de la maestría, hizo incluso consentimientos firmados por parte de las actoras. Yo no lo hice porque no lo creí como tan necesario, pero creo que es bueno siempre, no sigan mi ejemplo, creo que es bueno siempre llevar un consentimiento firmado de, oye, mira, vamos a hablar de estos temas, el tema que tú no quieras hablar, no lo vamos a tocar, en el momento en el que tú te sientas incómoda con ciertas cosas, ahí lo paramos, podemos parar la grabación, si no quieres que te graben, no lo vamos a hacer, si quieres fotos, o sea, todo este tipo de cosas deben de estar como sentadas pre a la actividad. Y claro, el compromiso, porque hay tanto extractivismo académico en la actualidad que
muchísimas comunidades, tú las ves y dicen, es que vienen de un montón de universidades, hacen sus preguntas y se van y no volvemos a saber de ellas o de ellos, ¿no? Entonces, esto es, me gustaría poner un poco el ojo aquí porque es muy triste y muy, yo creo, pues bajo por parte de la academia que se haga ese tipo de extractivismo epistemológico y también tomar como tal, como desde la corriente positivista, a las actoras como un mero objeto de investigación y no como sujetas con agencia, con anhelos, con intereses, con toda esta voluntad de hacer y crear fuera de tu imaginario teórico, ¿no? Entonces, pues claro, eso también, el compromiso. Y bueno, para cerrar un poco igual, el objetivo también un poco de esta intervención fue concientizar y problematizar. Entonces, por medio también de ahí, les comentaba de las herramientas de la investigación, acción participativa y de la educación popular, se buscó rascarle ahí un poco en temas identitarios, por ejemplo, de la autoadscripción indígena, que por ejemplo ese es todo un tema. Ellas no se autoadscribían como un pueblo originario y en el momento en el que conocieron de estos derechos, de que vieron las virtudes que podría, entre comillas, significar el amparar su quehacer desde un ámbito cultural, ellas empiezan a ver, ¿no? Como, ¿vale? Entonces, tal vez sí, ¿no? Y claro, uso un mandil con bordados, claro, uso a lo mejor los listones en mis trenzas, en mi cabello, uso leña aún, muelo la masa con tradiciones que vienen ancestrales, pues claro, esto es todo una labor cultural, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, viene la concientización de ellas y la problematización también de otras grandes cosas que se alcanzan a ver, ¿no? A lo largo de eso, de la investigación. Ya, por último, nada más me gustaría mostrarles aquí un par de cartelitos que se hicieron de los talleres que hicimos con la Red Nacional de Abogadas Indígenas. El primero fue en Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y el segundo fue más técnico en Defensa Administrativa y Legal. Estos se invitó a toda la comunidad indígena de la región, de la zona. Asistieron las mujeres del grupo. Y bueno, también los créditos son al colectivo Más Igual Hoy Bien, que son estos murales con los que yo tomé para los carteles. Y unas fotografías de algunas, la primera foto es un mapeo comunitario del mercado y la segunda hicimos ahí una silueta de sus piecitos, como en uno describían o dibujaban de dónde vienen, qué nos hace ser en común con la otra y hacia dónde voy en el otro piecito, ¿no? ¿Qué anhelos, qué sueños, qué objetivo último tengo, tanto individual como colectivo, ¿no? En la primera, esta foto fue con el nombramiento, ahí hicimos un montón de lluvia de ideas, como lo mismo, qué tenemos en común, qué nos hace encontrarnos en estas situaciones para poder llegar al nombre del grupo. Y el otro fue el taller que nos dio ahí la abogada. Y bueno, igual aquí una pequeña frase de Soledad Nicolás, que es la representante y abogada del grupo. Ella menciona, después de muchos enfrentamientos y muchos bemoles en la lucha cotidiana, ya por fin, en un momento de la pandemia, dice, es que no había ningún vendedor y nosotras éramos las únicas que estábamos ahí vendiendo, ¿no? Entonces ahí fue cuando ellas empezaron a creer, mis compañeras empezaron a creer. Ahí dice, sí es cierto, por lo que yo he luchado, ahora tiene frutos. Entonces se me hizo importante esta frasecita porque demuestra como las batallas ganadas, ¿no? No lo quiero hacer más largo, yo creo que la dejaré aquí. Aquí nada más es una pequeña parte de qué es lo que sigue.
que lo que les comentaba, el compromiso hacia la comunidad, a mí me encantaría seguir trabajando, colaborando con ellas, fortalecer estos procesos organizativos, seguir tejiendo redes con, por ejemplo, las abogadas, con otros organismos, continuar con un litigio estratégico y bueno, incidir también en la comunidad civil, tanto política como socialmente, y tener protocolos de seguridad que ellas ya tienen, ¿no? O sea, varias de estas cosas ellas ya siguen, ¿no? Ellas ya estaban organizadas, ya tenían un proceso jurídico, o sea, yo nada más llegué como a acompañar y a ser testigo de esto, pero ellas en sí han hecho toda esta chamba, todo este trabajo solas, ¿no? Y pues ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Igual si tienen alguna duda o si quisieran abrir micrófonos para comentarme de sus proyectos también. Me comentaba la doctora Sole, que está aquí a mi ladito, que varias tesistas tienen proyectos con mujeres también. Entonces eso pues me hace sentir más cómoda, como estamos trabajando por ahí la línea de género, y pues claro que está interesante por ahí, ¿no? Si alguna quisiera compartir o si tuvieran dudas. También el público presente, ¿cierto? Claro, sí. Sí. Felicitarte primero, Melissa, y agradecer que hayas compartido toda tu experiencia con nosotros y porque nos acompañan hoy día. Y valorar tu proceso de investigación, pero como nosotros somos como profes, siempre tenemos que... No, claro, por favor, por favor. Así que me parece muy interesante y muy comprometida cómo has abordado este proceso. Y esto yo creo que es propio de las jóvenes y también estamos estudiando. También del crecimiento y del avance que uno va teniendo, a lo mejor desde un pregrado a una maestría, de la maestría a un doctorado. También yo creo que uno puede mantener ese compromiso desde la perspectiva teórica y desde esa reflexión. Lo planteaste, a mí me pareció como un poco como alternativa, pero yo creo que debiera lograrse una mayor unión de esas dos miradas, el compromiso, pero también el estudio y el avance, digamos, de la persona que se está formando como tú, en la reflexión teórica y el poder ligar con también avanzar en las propuestas teóricas que puedas hacer. Y otro, yo creo, todo el tema que tú me pusiste mucho énfasis y a mí me parece muy, muy importante, el tema de las consideraciones genéticas. Sí. Yo creo que ya hoy día lo podemos hacer nada casi sin un consentimiento informado y firmado. ¿No? Por lo menos a nosotros, acá, a nuestros estudiantes, y cuando nosotros presentamos un proyecto de investigación tenemos que comprometernos, ¿no? Por lo menos a venir a la delegación de Singapur
por lo menos a requerir o presentar a las personas que ustedes están estudiando un consentimiento y un compromiso informado y firmado por nosotros también. Y eso es una necesidad y es muy importante que lo cumplamos. Me pareció interesante tu concepto de extractivismo académico. Yo también soy de las que pienso que tenemos que volver a la comunidad y contarles en el lenguaje propio de ellos también a qué llegamos, cuáles son nuestras propuestas y qué de lo que hicimos les puede servir, porque si no tampoco tiene tanto sentido la investigación solo para el avance teórico. Así que, bueno, de nuevo, te felicito y gracias por acompañarnos y por permitirnos compartir lo que tú estás haciendo. No, muchas gracias por estar y por escuchar. A ver, vamos a ver. Es que, sabes, tal vez, denos un segundito ahí, rapidísimo. Porque están Ahora ya. sí. No, sí, pero... ¿Hay algún tipo de pregunta en la audiencia? Remota. Instagram, Carmen Lavín dice: felicitaciones, ojalá todas las organizaciones de mujeres tuvieran la posibilidad que tú le das a ellas, como colectivo o individualmente, la oportunidad del esfuerzo y de la junta entre mujeres de una comunidad, empoderando mujeres y sus colectivos. Eso lo dice Carmen Lavín desde Instagram en el video. Ya, muchas gracias, Carmen. Sí, lo están viendo en Instagram. Acá, no sé, un gusto. Hola, no se puede escucharte. Bueno, yo soy estudiante. Entonces, al escucharte, hay partes que hacen conciencia. Obviamente no lo voy a hablar tanto del lado teórico porque puede que tenga falencia, pero sí también de un lado como ético. Ya, al llegar a las personas, yo siento que se puede dar el tema de llegar a un lugar desconocido y tener como un difícil de autoridad. Y así hay un extraer y después salir de eso. Y también hay el lado de como cuánto uno se puede diferenciar como investigador o investigadora a los tipos de estudios. Es una mirada también súper académica. Entonces, en mi punto, hermoso trabajo que hiciste desde el lado feminista, de poder llevar a ella como una compañera. Y de poder ver también el lado cultural, que siempre lo digo mucho. Entonces, es poder unir las luchas con las tradiciones de un lado más horizontal. Y desde mi tesis, con mi tesis, estamos viendo el trabajo de mujeres rurales, que son mujeres y agricultoras, que también son trabajos que son interpretados. Y a mí me quita que de mujeres son partes muy estudiadas, partes que lamentablemente de la academia también se ha desarrollado. Y bueno, lo que puede hacer ese lado es ser como organizadora de su cosas. Están en el tema de seguridad alimenticia. Como se ven en Soberanía alimentaria, eso sí. Ya, buenísimo. Okay. Claro, aquí creo que la región es agricultora, ¿no? agronegocios, sí. Claro, hay las carreras. Sí. Claro. Y luego son como el tema de empresas como forestales, eléctricas, y eso también se toca con los temas como el tema de las aguas, la tierra, la privatización de la semilla, también. Entonces ahora con la parte política de la Convención Constitucional, viene a traer ese tema. Bueno. Estaban súper felices en la MUNI. Después nos últimos que es una asociación de mujeres campesinas e indígenas. Ellas tuvieron la oportunidad de estar en la Convención Constitucional en la Cámara y poder hablar de ese tema. Ese día que me comentaba la presidenta que nunca en la vida de la historia alguien había podido escuchar y ahora es un gran sueño. Ahora estoy
así mismo la mañana, si no me queda ni sal ni agua, yo voy a estar feliz porque me gusta más que lo tomo la verdad. Qué bello, sí. Trae mucha gratificación también el ver eso, ¿no? Y como decía la compañera en Instagram, como pues es el objetivo, creo, al final, ¿no? Como darle, no darle, como poner el foco en las voces de estas mujeres, ¿no? Que si las escuchamos tenemos tanto en común y en encuentro de realidades que son silenciadas también, ¿no? Y que cuando, y claro, más también las comunidades como rurales o indígenas que no tienen como la participación o no les dan más bien ese chance de participar como deberían, ¿no? Y esto que dices es buenísimo, muy, muy bueno. Justo a mí me empezó a llamar más la atención la agroecología a raíz de esto también, como el tema de maíz, semillas, todo eso. Muy buena. No sé, por acá, Sigua dice, está muy interesante su conferencia. Decía que no se escuchaba lo que decía tú, por ejemplo, sí, yo creo. Sí, es lo que les decía del micrófono. No sé qué podremos hacer. Nos comentaba la compañera, que es compañera también de Catherine, que está aquí. Pues no sé si Catherine quisieras abrir tu micrófono, a lo mejor ahí complementar algo de lo que nos comenta la compañera acerca de su investigación de soberanía alimentaria. Sí. Dice que solo me escucho yo. Pues bueno, igual, no sé si tengan algún... dice que no puede abrir su micrófono. ¿Estarán silenciadas? Sí. Tú me puedes abrir eso. No se puede. Sí, Ahora sí. No, nada, no tengo mucho que complementar porque siento que la compañera lo explicó muy bien, pero gracias por su presentación, siento que estuvo súper completa, me aclaró dudas que tenía incluso de nuestra propia investigación, así que muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes. ¿Ustedes son de pregrado? Sí. ¿De qué instalación? psicología. Ya sé. Genial. Comunitario. Sí. La otra parte que también de la tesis de trabajo magíster es que uno está acostumbrado de que el trabajo con las comunidades sea como el lado como algo práctico, como de vamos a hacer la práctica del lado comunitario y vamos a los lugares. Pero es interesante que en tu misma tesis tú realizaste como, no sé, investigación participativa y educación popular, y te integraste con ellos y pudiste hacer trabajos como también prácticos, como el refuerzo en su organización, el tema de crear redes, y eso yo lo veía como, no lo pensaba en una tesis, porque eso fue como lo que me interesó. Como dije, también se puede realizar esto en el futuro, y no solamente poder, como dije, canalizar las voces, o que no como un punto teórico, visibilizar algo, sino que también poder hacer un trabajo en la comunidad. Y eso yo siento que también acá, hablando como en realidad nacional, se puede hacer mucho. Hay saber indígenas que faltan, hay cierta también resistencia a poder abordar esto, porque no se sabe muy bien cómo llegar, de qué manera llegar también. Pero también es necesario porque los cambios están pidiendo, la realidad también lo está pidiendo. Al menos esa área me gusta. O sea, que se puede hacer eso, que tú me abriste como también otras formas, otras perspectivas de poder hacer como trabajo de tesis o investigación. No, genial, qué bueno. De hecho, lo que también me comentaron la otra vez justo en el Centro de Estudios de Ñuble, cuando yo les comenté un poco del tipo de tesis, por así decirlo, que yo hago en la Universidad de Guadalajara, hay como dos tipos para titularte. Puede ser la tesis tradicional, que es la investigación como tal, o puede ser el trabajo, le llaman propuesta de solución,
o trabajo de intervención, o trabajo de incidencia, que tiene muchos nombres, ¿no? Pero al final es lo mismo, que es por lo que yo me decanté al final, precisamente por esa inquietud mía de decir, bueno, sí quiero que algo quede en papel, y sí quiero retomar la teoría y hacer este quehacer académico, pero al final mi interés último es para ellas y hacer con ellas, ¿no? Entonces, eso para mí es lo importante, muy personal, ¿no? Y es lo que me decían en el Centro de Estudios de Ñuble, que aquí, al menos creo en la Universidad de Biobío, no está esa modalidad, por así decirlo, de titularse una, ¿no? Entonces, solo tienen como la tesis tradicional. Entonces, pues bueno, podrían dar ahí una propuesta de que se haga otro tipo de trabajo recepcional, como para incluir también más a las comunidades, ¿no? Creo que también es parte de nuestro, ¿cómo se dice? Pues responsabilidad, nuestra responsabilidad como también investigadoras sociales, ¿no? Que al final no quede en un libro nada más, que es buenísimo, sí, y que qué honor sacar papers y producción científica y académica, pero al final lo que se queda con ellas, con la comunidad, es creo que eso es lo que importa también, ¿no? Entonces, pues bueno. Igual, si ya no hay más, no sé si alguien quisiera decir algo más. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres el modelo utilizar en toda la presentación? De hecho, también. Pero preguntas son como muy cortitas, en realidad, que tiene que ver con Julia, y yo creo que justamente en el proceso de tesis, el papel que jugó la teoría, sea fuentes primarias, secundarias, tal vez que nos cuente un poquito ese proceso de cómo fue incorporándose, porque claro, no es que sea excluyente, sino que va flexibilizándose en el proceso. Y ahí también te quería tal vez preguntar también en cómo se pone en juego lo ético en todo el proceso también. Por ejemplo, más allá del consentimiento, tú lo mencionaste, este compromiso ético está también en cómo acercarse, la sensibilidad, el tiempo y todo ese tema. Entonces te quería preguntarte más como lo práctico, ¿cómo se ponen en juego? Primero, ¿cómo los conceptos van variando en el proceso y cómo de alguna manera tú, qué hiciste en ese proceso, a quién acudiste, a qué autores, no autores, videos, otros insumos? Y lo segundo, cómo en la práctica se pone en juego también lo ético y el compromiso también. Porque creo que también el tema de la crítica al extractivismo me parece adecuada, no obstante también se pone en juego en la práctica. Es decir, porque hay proyectos que plantean el extractivismo, pero al final siguen siendo igual de extractivistas que cualquier otro proyecto. Por lo tanto, queda como letra muerta en términos de la criticidad misma. Entonces, quería preguntar sobre eso para el proceso. Sí, por ejemplo, en esto que dices de justo los conceptos, lo platicábamos ayer con Sole también, yo inicié con conceptos muy a lo que yo entendía de la realidad de ellas, ¿no? O sea, ya me dijeron cuál es la problemática, esto es lo que yo saco, que era como violencia institucional, como procesos autogestivos rurales, indígenas. Por ejemplo, tomé mucho como conceptos de territorialización y territorio del ZLN, como el movimiento zapatista. ¿Ya? Y eso, básicamente. Ya después, cuando me fui a campo, trabajé con ellas, ya encontré como este tema como de procesos organizativos, como de autoadscripción, como temas que van saliendo cuando ellas van narrando sus mismas realidades, ¿no? Lo otro que decías de las fuentes, casi todo fue hecho a raíz de lo que ellas me iban contando, porque como decía yo, no hay mucha producción escrita acerca de la población. O sea, es muy poquito. Hay como de, la geografía de Coapan es tal, y está delimitada tal, y los datos del INEGI, que también el INEGI es como la institución demográfica de México, y también, o sea, datos que estaban, era raro como la delimitación que la tenían, porque la población la tenían como una colonia, como
o sea, no como una población aparte y aledaña de la ciudad principal, ¿no? Entonces era como, me topé ahí con pared porque fue muy poquita la información de la que yo me pude tomar o agarrar de decir, bueno, este es mi primer gancho en el que voy a hablar de la población. Entonces yo únicamente, pues sí, o sea, construí la contextualización a raíz de lo que ellas me decían y de lo que yo veía y de lo que también la población tehuacanera, que es la ciudad grande, veía, ¿no? O sentía de esta población, que también ahí hay dejos de mucho racismo y clasismo también, ¿no? Por el hecho de pertenecer a una población indígena, ¿no? Hay algo ahí importante porque la labor alimentaria que ellas realizan, yo creo y lo puedo decir sinceramente que es la base de la alimentación de toda esa región. O sea, las tortillas, los mexicanos y las mexicanas comemos tortilla a diario y en todas las comidas. Entonces es como, no sé, el arroz para Asia, ¿no? Entonces, ellas hacen la producción de este alimento para toda la ciudad, ¿no? Entonces, creo que su labor alimentaria es de suma importancia y se le ha invalidado o desvalorizado más bien a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo con estas cosas como la criminalización que ellas sufrieron. Entonces, también por ahí, por parte tanto de la sociedad civil como del gobierno del ayuntamiento de la ciudad, hay ahí un doble discurso porque hay se celebra como una fiesta, como una celebración, es la carrera de la tortilla, le dicen, y hacen ahí el evento, participan las coapeñas y todo, y el gobierno de Tehuacán, la bandera de que el orgullo coapeño y todo, y a los 2 meses o al mes siguiente las están encarcelando, ¿no? Por su venta de los productos, ¿no? Entonces es ese doble discurso también que se tiene con las instituciones, con el Estado mismo, ¿no? Y el objetivo también último del proyecto es evidenciar eso, ¿no? También por parte del Estado, que es sumamente represivo, autoritario y que esas banderas de multiculturalismo, de inclusión a los grupos vulnerados, de esto que dicen perspectiva de género y esto que no pasa, ¿no? O sea, en la realidad no pasa. Entonces también por ahí, justo ayer estaba haciendo un poco de esta parte de recomendaciones finales y esto como de cómo atina a la agenda del desarrollo, porque mi maestría es en desarrollo y tengo que meterlo en algún momento, cómo chocan estos discursos con las realidades, ¿no? No sé si me perdí un poco en tu pregunta. No. Lo siento, sí. Sí. Le damos otro aplauso para agradecer. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar, por compartir y pues espero que haya sido de su interés, de su agrado. Les mando un abrazo a todas y a todos y gracias.